Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de Dios. Qué bueno que nos pueda acompañar en esta noche, que pueda apartar un tiempo para que juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Pidamos la dirección de Dios para esta noche, para que Él nos dirija y nos ayude también a entender y comprender su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres incomparable y porque tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor. En esta noche rogamos de tu dirección, rogamos de tu auxilio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, tu palabra. Pedimos, Señor, de tu dirección. Padre eterno, ayúdanos. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor. Por favor, dirígenos, ayúdanos a entender tu palabra. Necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Es una bendición. Seguimos con nuestro estudio y nuestra reflexión del libro de Romanos. Así que vamos al capítulo 5 del libro de Romanos. Vamos a estar reflexionando, hermanos, del versículo 12 al 21. Pero en esta noche me gustaría que pudiéramos leer del versículo 12 al 14. Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta es la segunda mitad del capítulo 5 y fluye de la primera mitad e introduce una comparación entre dos Adanes. En primer lugar, vemos y observamos a Adán del Edén y de la caída, y el segundo Adán del cielo y de la cruz, que es Jesucristo. Creo que eso es lo que vamos a observar, hermanos, y es a lo que debemos de poner atención, ¿no? Estos dos Adanes. El Adán, como lo decía al inicio, del Edén, de la caída, y el segundo Adán, que es del cielo, de la cruz, Jesucristo. En cierto sentido, es el final y la conclusión de toda esta sección sobre la justificación. Recuerden que ese es un tema, ¿no?, el cual lo hemos estado observando aquí en el libro de Romanos y en estos versículos que hemos estudiado. Aún para los altos estándares del resto de la carta de Romanos, Pablo cubre mucho material en esta pequeña sección. Ahora, en esta pequeña sección, hermanos, para ser específicos, del versículo 12 al 21, hay mucha información y por supuesto que también hay mucha discusión teológica en estos versículos. Pero está elaborada también con mucho cuidado. Es algo interesante, ¿no?, de observar aquí del apóstol Pablo. John Stott, por ejemplo, él observa lo siguiente, y él dice: todos los que estudian los versículos de 12 al 21
sienten que este pasaje está sumamente condensado. Algunos han confundido comprensión por confusión, pero la mayoría ha admirado su destreza. Se puede comparar con una escultura bien cincelada o con una composición musical cuidadosamente estructurada. Me gusta cómo lo expresa John Stott, ¿no? Un contenido sumamente condensado, y él también pone este ejemplo de una escultura, por ejemplo, bien cincelada, o una composición musical bien estructurada, bien pensada, decimos nosotros, ¿no? Bien analizada. Y antes de comenzar, hermanos, y para poder adentrarnos en el texto bíblico, creo que es importante comenzar entonces observando la estructura de esta sección, como miraríamos un mapa antes de salir, para tener en mente esto importante durante el viaje, ¿no? Y esencialmente se divide en 3 secciones. Del versículo 12 al versículo 14b se observa la trayectoria, y eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en esta noche. Se observa la trayectoria del primer Adán. Del versículo 14c al versículo 17 se observará la trayectoria del segundo Adán. De qué manera Adán y Jesús son diferentes. Y del versículo 18 al versículo 21 también vamos a observar la trayectoria del segundo Adán, y de qué manera Adán y Jesús son similares. Este es como el panorama general, ¿no?, de estos textos y de tanta riqueza que hay en estos pocos versículos. El apóstol Pablo acaba de afirmar con toda certeza de que Cristo ha superado la barrera entre Dios y nosotros para que podamos tener la seguridad de alcanzar la gloria. Él sabe que esta es una afirmación estupenda, así que es probable que en el versículo 12 se esté anticipando a las preguntas de alguna persona realista, como por ejemplo, ¿cómo puede hacer tal firme afirmación en vista del enorme poder de la muerte y del pecado en el mundo actual? Probablemente alguien pueda realizar este tipo de cuestionamiento, ¿no? Esta pregunta, y hoy creo que también se podría realizar, ¿no? ¿Cómo puedes hacer tal firme afirmación en vista del enorme poder de la muerte y del pecado en el mundo actual? ¿O de qué manera el sacrificio de una persona, por más noble que haya sido, puede acarrear tales beneficios increíbles para tantos? ¿Cómo es posible entonces que la muerte de una persona pueda traer tantos beneficios, pues para tantas personas? La otra pregunta podría ser: ¿cómo puede ese solo hecho realmente cambiar mi condición actual y mi futuro eterno? Así que en esta sección Pablo muestra con gran detalle cómo el sacrificio de Jesús pudo vencer el mal y revestir toda la maldición de la historia humana. Él describe en estos versículos, hermanos, y conforme vayamos avanzando lo vamos a observar, porque él describe los efectos del pecado en la raza humana en profundidades más allá de lo que cualquiera pensaría. Los efectos del pecado. Como el actuar del primer Adán, hermanos, hasta el día de hoy, podríamos decir,
hay consecuencias de ese pecado, hay efectos de ese pecado. Pero también dice que la reconciliación que tenemos en Cristo puede tratar con el desastre del pecado a todos los niveles. En el versículo 12 nos presenta una reacción en cadena en 3 fases. Describe 3 etapas en la historia humana hasta el tiempo de Cristo. Así que vayamos al versículo 12. Espero que tenga su Biblia y que pueda leer conmigo. Estamos en Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En primer lugar, el pecado entró al mundo por un hombre. En este caso sabemos bien que es Adán. En segundo lugar, la muerte entró al mundo por el pecado, al igual que el castigo por el pecado. Vuelvo a repetirlo porque es importante. En segundo lugar, la muerte entró al mundo por el pecado, al igual que el castigo por el pecado. Por eso es que entró la muerte. Y en tercer lugar, la muerte se propagó a todos los seres humanos, puesto que todos pecaron. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos. Vemos los efectos del pecado, sus efectos desde el inicio hasta el día de hoy. Y que si el Señor, hermanos, no viene antes, pues todos estamos destinados a morir, ¿no? Y es importante observar entonces los efectos del pecado. Entonces el orden quedaría así: la entrada del pecado, la entrada de la muerte, ¿se da cuenta? Pecado, muerte, y la propagación de la muerte universal como resultado del pecado. ¿A qué se refiere Pablo con porque todos pecaron? Por cuanto todos pecaron, dice Reina Valera del 60, ¿no? En la última parte del versículo 12. El verbo pecaron aquí está en un tiempo, hermanos, y espero darme a entender. Este es un tiempo verbal que se conoce como auristo. ¿Y qué es eso de auristo, pastor? El auristo, hermano, siempre señala a una única acción del pasado. Señala a una única acción del pasado. Así que al usar el auristo aquí, Pablo está diciendo que toda la raza pecó en una sola acción que tuvo lugar en el pasado. Y usar el sustantivo colectivo todos, porque es interesante lo que dice el texto, por cuanto todos pecaron, con un tiempo verbal tan específico, es tan raro que Pablo lo debió usar a propósito. Si Pablo hubiera querido decir todos pecaron de manera continua e individual, si sí lo hicieron, hubiera usado el tiempo presente o el tiempo imperfecto. William Barclay, hermanos, es un escritor bíblico, es un erudito escocés, y él escribe lo siguiente, y él dice: si le vamos a dar al tiempo auristo todo su valor, y en este argumento lo debemos de hacer, el significado más preciso sería que
el pecado y la muerte entraron al mundo porque todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado. Porque todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado. Vale la pena, hermanos, plantear esto de nuevo. Pablo no está diciendo que todos los hombres morimos porque somos como Adán, es decir, porque pecamos como él, sino que todos estuvimos en Adán. Todos estuvimos en Adán, es decir, cuando él pecó, nosotros también. Cuando él pecó, nosotros también. Por eso al final del versículo 2, hermanos, el texto bíblico dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. El versículo 13 y la primera parte del versículo 14 dicen de la siguiente manera. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde los inicios de la creación hasta que llegó la ley. Esto demuestra el significado de lo que Pablo está diciendo. En el versículo 13, Pablo señala que entre el tiempo de Adán y el de Moisés, Dios no había dado su ley de manera formal. Después dice, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. En Romanos capítulo 2, hermanos, ya observamos que hay una culpa real para la gente que no tiene ley formal de Dios revelada en la Biblia. Sabemos que Pablo tiene la inteligencia suficiente aquí como para no contradecirse, ¿no? Alguien podría decir, bueno, aquí se está contradiciendo con el capítulo 2, ¿no? Porque está diciendo entonces de que si no hay ley, donde no hay ley, entonces no hay culpa de pecado. Pero no puede estar diciendo que las personas que vivieron y murieron antes de la ley mosaica nunca tuvieron culpa alguna. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tenían la ley de Dios de una forma rudimentaria. Y como dice el capítulo 2, versículos 12 al 15, escrita en sus corazones. Entonces Pablo probablemente está mostrando que la culpa y la responsabilidad aumentan bastante con el conocimiento y con la toma de conciencia. Esto sí es interesante, ¿no? Porque vuelvo a repetirlo, probablemente se está mostrando entonces que la culpa y la responsabilidad aumentan bastante con el conocimiento y la toma de conciencia. Y en este sentido, hermanos, nosotros tenemos el conocimiento y también la toma de conciencia. Siempre he dicho que nuestra generación, hermanos, no tiene excusas realmente para no conocer la palabra de Dios. Hoy tenemos la tecnología, sabemos que las redes sociales son de doble filo, ¿no? Pero también hay mucho contenido bíblico, cristiano. Hoy si usted no quiere leer la Biblia, la puede escuchar. Y no tenemos excusa, ¿no?, para no conocer la palabra de Dios. El conocimiento ahí está. Que el Señor nos ayude a poder aprovechar, hermanos, las facilidades que la tecnología nos ha dado,
todos los recursos que hoy tenemos a mano, ¿no? Para conocer más de su palabra. Pero lógicamente somos una generación que tiene esa responsabilidad también, porque ahora tenemos más conocimiento que la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Las personas que vivieron antes de Moisés no estaban quebrantando mandamientos explícitos. El versículo 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, como lo hizo la gente después de que sí se dio la ley y que conocía esa ley externa y explícitamente. La culpa de la gente que vivió después de Moisés fue mucho más grande que la de la gente que vivió antes de él. Sin embargo, dice Pablo, la muerte reinó. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte. No obstante, reinó la muerte. Dicho de otra manera, aunque la gente fue menos culpable, sin embargo murió. Sin embargo, fueron afectados por el pecado del primer Adán. Podemos describir esta lógica así. La enfermedad y la muerte reinan exactamente igual sobre la gente bondadosa que sobre la gente cruel. Por favor, hermanos, quiero que pongamos atención a esto porque yo creo que es importante que lo entendamos. Tanto la gente buena, entre comillas, ¿no? Tanto la gente buena como la gente mala tienen que morir. La enfermedad y la muerte reinan exactamente sobre la gente bondadosa que sobre la gente cruel. Exactamente igual sobre la gente ignorante que sobre la gente instruida. La gente ignorante o la gente bien instruida al final también van a morir. Exactamente igual sobre los bebés que aún ni siquiera han desobedecido intencionalmente que sobre los adultos. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta noche, pero es importante que entendamos estas dinámicas, ¿no? Que tanto el bueno como el malo van a morir. Pablo está preguntando: si la muerte es la paga de la culpa por el pecado, entonces ¿por qué la muerte reina de forma tan universal sin importar el pecado individual? Su respuesta es: como lo hizo Adán. El versículo 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A la manera de la transgresión de Adán. Está diciendo: a lo mejor ellos no quebrantaron un mandamiento, pero Adán sí. Y en él todos somos culpables. Somos culpables por lo que Adán hizo. Y quisiera concluir, hermanos, con unas palabras de John Stott. Y él dice: no podemos señalar con el dedo a Adán como una inocencia farisaica porque nosotros participamos en su culpa.
Y es porque pecamos en Adán que hoy morimos. Que hoy morimos. Es muy interesante, hermanos, y con ayuda del Señor vamos a seguir dentro de 8 días. Poder observar entonces al primer Adán. Poder observar también los efectos del pecado de este primer Adán, pero también vamos a observar al segundo Adán y vamos a observar también los efectos, como ya lo sabemos, de este segundo Adán que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de los efectos de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y los efectos maravillosos para nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú no nos has dejado y porque tú, Señor, no nos has desamparado. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres incomparable. Te agradecemos porque nos has permitido acercarnos a tu palabra y aprender más de ella. Porque hoy hemos podido reflexionar en este primer Adán y en los efectos del pecado. Señor, gracias porque hay un segundo Adán y los efectos son maravillosos. Gracias, Jesús, porque tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros tenemos vida eterna, hemos sido justificados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que hacen el esfuerzo de poder apartar este tiempo para aprender más de ti, Señor, más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra. Te pedimos por las diversas necesidades que hay. Seguimos clamando por la vida de mi hermana Mari, Señor, por su embarazo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder, tu mano de sanidad en su cuerpo y glorifícate. También en esta noche, Señor, te pedimos por la hija de nuestra hermana Rosenda. Señor, pon tu mano de sanidad y glorifícate, Señor. Glorifícate en ese embarazo. Te pedimos, Señor, que te puedas glorificar, que puedas proveer también para todas sus necesidades, Señor, y que ellos sigan viendo tu mano de poder. Te pedimos por cada una de las necesidades. Señor, tú las conoces, tú las sabes, y te pedimos, Señor, que te puedas glorificar, Padre eterno, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Es una bendición estudiar la palabra del Señor. Están cordialmente invitados a este domingo. Gracias a Dios ya hemos dado inicio nuevamente a nuestros servicios presenciales, así que están cordialmente invitados para este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio, será una bendición poderles ver, poderles saludar. Y también, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer, en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y en YouTube también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Comparta nuestros videos, por favor suscríbase, active la campanita para que le notifique cuando se suben los videos, dele like, es una forma en la cual nos apoya mucho, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche, bendiciones.